En las páginas antiguas de la Biblia se encuentra la historia de una familia que cambió el rumbo de la humanidad. Abraham, el hombre al que Dios le prometió descendencia innumerable. Sara, su esposa, cuya espera y fe se vieron puestas a prueba. Agar, la sierva que cargó con un destino inesperado. E Ismael e Isaac, dos hermanos con destinos distintos pero profundamente conectados. Cada uno enfrentó desafíos, decisiones y momentos de fe que los llevaron a convertirse en parte fundamental del plan divino. En este video, exploraremos cómo sus vidas se entrelazaron y cómo, a través de sus luchas y su fe, Dios cumplió una promesa que sigue impactándonos hoy. Prepárate para descubrir el propósito eterno detrás de una familia única en la historia. Capítulo 1. Agar y el peso de una decisión. Agar, la sierva egipcia de Sara, fue una figura clave en los planes de Dios, aunque quizá nunca lo imaginó de esa forma. Llegó a la vida de Abraham y Sara en un momento de espera y de aparente silencio por parte de Dios, cuando la promesa de descendencia aún no se había cumplido. Para Sara, que llevaba años anhelando un hijo, el paso del tiempo y la falta de respuestas se convirtieron en una prueba amarga. La promesa de Dios parecía tan lejana que Sara optó por tomar el asunto en sus propias manos. Según las costumbres de la época, Sara sugirió a Abraham que tomara a su sierva, Agar, como esposa, para tener un hijo a través de ella. Esto fue un acto de fe y de desesperación a la vez, porque aunque confiaba en la promesa de Dios, el tiempo la llevó a tomar una decisión humana en busca de un resultado divino. Para Agar, que no tenía mucha voz en esta decisión, ser elegida para concebir al hijo de Abraham era un honor y una carga al mismo tiempo. Ella no sabía que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente y que tendría que enfrentar un destino lleno de retos. Cuando Agar quedó embarazada, la dinámica entre ella y Sara se tornó difícil. La Biblia menciona que Agar comenzó a mirar con desprecio a Sara, y esto generó una gran tensión en la familia. Sara, herida y celosa, se sintió desplazada en su propio hogar. La situación escaló hasta el punto en que Agar decidió huir al desierto, en busca de escape y de consuelo lejos de quienes la rechazaban. Aquí vemos una enseñanza fundamental. Muchas veces, en nuestro dolor, tendemos a alejarnos o huir de las situaciones difíciles, buscando consuelo en la soledad. Sin embargo, Dios tiene el poder de encontrarnos incluso en nuestros momentos de mayor desesperación. En el desierto, sola y vulnerable, Agar vivió un encuentro divino. Un ángel de Dios se le apareció y le aseguró que su sufrimiento no era en vano. Le habló de su hijo, de la promesa de que él también sería el padre de una gran nación, y le pidió que regresara y enfrentara su situación. El encuentro de Agar con el ángel de Dios es un recordatorio poderoso de que no importa cuán lejos vayamos o cuán solos nos sintamos, Dios siempre está cerca. Dios le mostró a Agar que, aunque su vida parecía haber tomado un rumbo doloroso, Él tenía un propósito especial para ella y su hijo. En medio de su angustia, Dios le dio esperanza y le prometió bendición. Este capítulo de la vida de Agar nos invita a reflexionar sobre la presencia constante de Dios en nuestras propias luchas. Él no nos abandona, ni siquiera cuando sentimos que nuestras circunstancias son demasiado duras o que estamos en un desierto emocional o espiritual. Al igual que con Agar, Dios nos llama a enfrentar nuestras dificultades con valentía, recordándonos que Él tiene un propósito mayor para nuestras vidas. La historia de Agar y su encuentro con Dios en el desierto nos enseña sobre la importancia de confiar en que Dios ve nuestras aflicciones y que sus promesas no fallan. A pesar de su dolor, Agar recibió una palabra de consuelo y una visión de esperanza para su hijo Ismael. Esta promesa le dio la fuerza para regresar y continuar su vida en obediencia, sabiendo que su hijo tenía un destino preparado por Dios. En cada etapa de esta historia, se nos recuerda que Dios trabaja incluso a través de situaciones difíciles para cumplir sus planes.
Su promesa no solo cubre lo que podemos ver, sino también lo que aún no comprendemos. La fe de Agar, su fortaleza en la adversidad y su encuentro con Dios en medio del desierto son un testimonio de que, aunque las personas puedan rechazarnos o las circunstancias se tornen difíciles, Dios no nos abandona. Él tiene el poder de convertir nuestras pruebas en testimonios de su fidelidad. Capítulo 2. Sara y la larga. Espera de la promesa. Sara era una mujer fuerte y de fe, pero también era humana, y su humanidad se reflejaba en cada parte de su vida. A lo largo de los años, había caminado junto a su esposo Abraham, soportando el peso de una promesa que parecía cada vez más distante. Dios le había hablado a Abraham, prometiéndole descendencia, pero con el paso del tiempo, la realización de esa promesa parecía desvanecerse en la niebla de los años. Sara comenzó a sentir el dolor de la espera, la angustia de los sueños postergados y el peso de lo que ella percibía como su propia insuficiencia. A medida que los años pasaban y su cuerpo envejecía, la esperanza de concebir se volvía cada vez más difícil de mantener. La sociedad de la época consideraba la maternidad como un honor y la ausencia de hijos como una vergüenza. Sara, que había vivido siempre con la expectativa de ver cumplida la promesa de Dios, comenzó a enfrentar dudas internas y un dolor profundo que la consumía. La promesa de Dios, aquella que debería ser su fuente de gozo, se había convertido en una carga pesada de llevar. Es en este contexto que Sara tomó la decisión de ofrecer a Agar como madre sustituta. No fue una decisión fácil, ni mucho menos, pero en su corazón, Sara creyó que quizás así podría ayudar a cumplir la promesa de Dios. Su acto era una mezcla de desesperación y fe. Desesperación porque sentía que el tiempo se le escapaba, y fe porque aún creía que Dios cumpliría su palabra, incluso si eso significaba que otra mujer daría a luz al hijo de Abraham. Sin embargo, este acto de entregar a Agar también abrió una herida en el corazón de Sara. La Biblia nos muestra que, al poco tiempo, comenzaron los conflictos entre ella y Agar. Al ver que Agar había quedado embarazada, Sara sintió una mezcla de celos, resentimiento y dolor. Aunque había sido su propia decisión, el resultado fue difícil de soportar. Esta lucha interna de Sara es una muestra de las consecuencias de intentar forzar los planes de Dios según nuestra propia lógica humana. La historia de Sara nos enseña una lección invaluable sobre la fe y la espera. La Biblia menciona en varias ocasiones el valor de esperar en Dios, de confiar en su tiempo y en su manera de obrar. En la vida, muchos de nosotros hemos experimentado el dolor de esperar una promesa que parece no llegar, de sentir que hemos sido olvidados o que nuestros sueños no se cumplirán. Pero Sara nos recuerda que, aunque nuestros deseos y anhelos sean fuertes, los planes de Dios tienen su propio tiempo y ritmo, y forzarlos solo nos lleva a una frustración mayor. Dios, que ve todo y conoce los deseos de nuestro corazón, sabía el sufrimiento de Sara, pero también sabía el momento perfecto para bendecirla. La historia de Sara nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantenernos firmes en la fe, aun cuando las circunstancias nos hagan dudar. Dios no es indiferente a nuestro dolor ni a nuestras esperas, y tiene un plan que se cumplirá en el momento adecuado. Después de años de espera y pruebas, Dios volvió a hablar a Abraham, y esta vez le dio una confirmación clara. Sara, y no otra mujer, sería la madre de su heredero. A pesar de sus dudas, a pesar de sus errores, Dios permaneció fiel a su promesa. Cuando Sara escuchó que tendría un hijo, a pesar de su avanzada edad, rió con incredulidad. Pero Dios, en su misericordia, le respondió con una pregunta que resonaría en toda la historia de la humanidad. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Esta pregunta de Dios a Sara no solo fue una confirmación de la promesa, sino un recordatorio para todos nosotros de que no debemos limitar a Dios por nuestras propias percepciones de lo que es posible o imposible. A través de Sara, Dios nos enseña que,
Aunque la espera sea larga y las circunstancias sean difíciles, Él cumple su palabra y lo hace de una manera que sobrepasa nuestras expectativas. La historia de Sara nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con la espera y la confianza en Dios. A menudo, cuando nuestras oraciones no reciben una respuesta inmediata, tendemos a pensar que Dios nos ha olvidado o que necesitamos tomar el control. Sin embargo, Sara nos muestra que incluso cuando cometemos errores en nuestra desesperación, Dios es fiel y no nos abandona. Su promesa permanece, y su amor es tan grande que trabaja a través de nuestras imperfecciones para cumplir sus planes. En nuestra vida, podemos enfrentar tiempos de espera prolongados, en los que las promesas de Dios parecen alejadas o imposibles. Pero así como Dios cumplió su promesa a Sara y le dio a Isaac, también cumplirá sus promesas a nosotros. Nos invita a confiar en Él, a esperar con fe y a recordar que su tiempo es perfecto. Capítulo 3. Ismael y su camino hacia la bendición. Ismael es una figura intrigante en la historia de Génesis. Como el primer hijo de Abraham, Ismael nació en medio de circunstancias complejas, siendo fruto de la unión entre Abraham y Agar, la sierva de Sara. Aún así, Ismael no era simplemente un hijo en el margen de la historia. Él también estaba destinado a cumplir un papel importante en el plan de Dios, y su vida nos deja grandes enseñanzas sobre la bendición divina y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde el inicio, Ismael fue un niño especial. Fue concebido en medio de una situación difícil y nació en un ambiente lleno de tensión y celos. Aún así, Abraham lo amaba profundamente. Para él, Ismael representaba la realización de la promesa de Dios de darle descendencia. Antes de que Dios le revelara que Sara tendría un hijo, Abraham pensaba que Ismael sería su heredero. Este amor y expectativa que Abraham tenía por su hijo crearon un vínculo especial entre ambos, y aunque Dios tenía un plan diferente, no se olvidaría de Ismael. La historia de Ismael dio un giro dramático cuando nació Isaac, el hijo de Sara. Al ver crecer a Isaac, Sara temió que Ismael pudiera ser una amenaza para el futuro de su hijo. Este miedo llevó a Sara a pedirle a Abraham que enviara a Agar e Ismael lejos de su hogar. Para Abraham, esta decisión fue profundamente dolorosa. Aunque obedeció la petición de Sara, le pesaba en el corazón despedir a su primer hijo. Así, una mañana, Abraham les entregó a Agar e Ismael provisiones y los envió al desierto. La situación era desesperada. Una madre sola y un joven muchacho, vagando en un lugar inhóspito sin un destino claro. En medio de su angustia, cuando el agua se agotó y la desesperanza parecía inminente, Agar, llena de dolor, colocó a su hijo a cierta distancia, incapaz de verlo morir. Pero fue en ese momento de aparente abandono que Dios intervino. La Biblia nos relata que el ángel de Dios llamó a Agar y le dijo que no temiera, porque Dios había escuchado la voz del muchacho. En ese instante, Dios abrió los ojos de Agar, y ella vio un pozo de agua que los salvó de la muerte. Este acto fue una clara señal de que Dios no solo estaba con Abraham y Sara, sino que también cuidaba y protegía a Ismael, asegurándole a Agar que su hijo también sería el padre de una gran nación. La historia de Ismael en el desierto es una enseñanza poderosa sobre la presencia y la fidelidad de Dios, aun cuando todo parece perdido. En nuestras propias vidas, podemos enfrentar momentos en los que nos sentimos rechazados, sin un lugar claro en el mundo o abandonados por quienes amamos. Sin embargo, la historia de Ismael nos recuerda que Dios escucha nuestras oraciones y está atento a nuestras necesidades, incluso en los momentos de mayor dificultad. Dios le prometió a Agar que su hijo sería bendecido y que de él surgiría una gran nación. Esta promesa fue una confirmación de que, aunque el camino de Ismael era distinto al de Isaac, no era menos importante. Dios tiene un propósito especial para cada uno de sus hijos, y aunque no siempre comprendamos el porqué de las circunstancias, su fidelidad nos acompaña en todo momento.
La vida de Ismael nos enseña sobre la importancia de aceptar el propósito y la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. No todos estamos llamados a cumplir el mismo rol o a recibir las mismas bendiciones, pero todos somos parte del plan divino. Ismael pudo haber crecido sintiendo que su lugar estaba en el margen de la historia, y sin embargo, Dios le aseguró que él también sería el padre de una gran nación. Esta promesa, aunque diferente a la de Isaac, fue igualmente significativa y cumplió un papel esencial en la historia de la humanidad. En nuestra vida, a veces nos comparamos con otros, pensando que sus bendiciones o logros son mayores o más importantes que los nuestros. Pero la historia de Ismael nos recuerda que cada uno tiene un propósito único y que Dios nos bendice de acuerdo con su plan perfecto. Aunque Ismael no fue el heredero de la promesa de Israel, él fue el inicio de un linaje importante y bendecido, y su vida muestra que Dios obra en los corazones de todos aquellos que le buscan, independientemente de las circunstancias. Finalmente, Ismael creció y se convirtió en un hombre fuerte, tal como Dios había prometido. Su descendencia se extendió, y él cumplió el propósito que Dios le había asignado. En su vida vemos un ejemplo de paz y aceptación, de cómo Dios honra a quienes son fieles y obedientes a su voluntad. Aunque su camino fue distinto al de Isaac, su vida fue una pieza fundamental en la historia de la fe. Ismael nos enseña que, aunque el destino de cada persona puede ser diferente, Dios es fiel en sus promesas y tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. En su historia, encontramos el valor de aceptar el plan de Dios para nuestra vida, confiando en que Él siempre proveerá, incluso en los momentos de mayor prueba. Capítulo 4. Isaac y la herencia de la promesa. Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, representa el cumplimiento directo de la promesa de Dios. Su nacimiento fue un milagro que ocurrió en un momento en el que, desde una perspectiva humana, parecía imposible. Tanto Abraham como Sara eran ancianos y habían esperado tanto tiempo que la esperanza se había vuelto frágil, al punto de que Sara rió cuando escuchó que tendría un hijo. Sin embargo, Dios había prometido que de Sara nacería una descendencia que sería el inicio de una nación especial. Y así, en el tiempo perfecto de Dios, Isaac llegó a sus vidas. Isaac fue un hijo amado y esperado, y su vida representó la fidelidad de Dios en cumplir su palabra, aunque su tiempo fuera diferente al de sus padres. A través de Isaac, Dios estableció una línea que llevaría a la formación del pueblo de Israel y eventualmente a la llegada de Jesús. Isaac no fue solo el hijo de una promesa, fue el símbolo vivo de la fe de Abraham y Sara, y un recordatorio constante de que nada es imposible para Dios. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Isaac es cuando Dios le pide a Abraham que lo ofrezca en sacrificio. Esta fue la prueba de fe más grande para Abraham, y también un momento trascendental en la vida de Isaac. Aunque el relato no entra en muchos detalles sobre las emociones de Isaac, es evidente que su confianza en su padre y en Dios era profunda. Este episodio en el monte Moria es una demostración de la obediencia de Abraham, pero también de la disposición de Isaac a seguir la voluntad de Dios a través de su padre. Dios intervino en el momento final, proveyendo un carnero para el sacrificio en lugar de Isaac. Este acto de provisión es una imagen poderosa de cómo Dios cuida de sus hijos, aún en los momentos de prueba más grandes. A través de esta experiencia, Abraham e Isaac aprendieron que la fe requiere una entrega total y que Dios siempre provee en el tiempo perfecto. La historia de Isaac nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la confianza en Dios, incluso cuando su plan parece desafiar nuestra comprensión. Isaac, quien había crecido escuchando las promesas de Dios a su padre, fue testigo directo de la fidelidad de Dios, y a lo largo de su vida, aprendió que su papel no era solo el de un hijo, sino el de un heredero de la promesa divina. Para nosotros, el ejemplo de Isaac es una invitación a confiar en que Dios tiene un plan más grande del que podemos entender.
La obediencia y la fe nos llevan a experimentar el propósito que Dios tiene para nosotros y nos enseñan que, aunque nuestras pruebas puedan parecer difíciles o incluso imposibles de sobrellevar, Dios tiene el control. En la vida de Isaac, vemos que la verdadera herencia de la fe es una relación de confianza total en Dios, una relación que se fortalece en los momentos de prueba y en los actos de obediencia. Isaac creció y se convirtió en un hombre de fe. Se casó con Rebeca y juntos continuaron la línea de la promesa de Dios. Dios le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas, y aunque esta promesa aún estaba en proceso, Isaac fue una pieza clave en su cumplimiento. A través de él y de sus hijos, Esaú y Jacob, el linaje de Abraham continuaría y se extendería, cumpliendo la promesa de Dios de crear una gran nación. El nacimiento de Jacob, en particular, sería un evento crucial, ya que de él surgirían las 12 tribus de Israel. Isaac, como heredero de la promesa, jugó un papel fundamental en asegurar que el plan de Dios siguiera su curso. La vida de Isaac fue más tranquila en comparación con la de Abraham, pero su existencia misma fue una prueba constante de que Dios es fiel y que sus promesas son eternas. La historia de Isaac nos enseña sobre la paz que viene cuando caminamos en la voluntad de Dios. A diferencia de Abraham, que tuvo que enfrentar la espera y los desafíos iniciales de la promesa, y de Jacob, quien experimentaría muchas pruebas, Isaac vivió en una relativa tranquilidad. Su vida representa la paz que podemos encontrar cuando aceptamos nuestro lugar en el plan de Dios y confiamos en su provisión. Isaac también nos muestra que no todos estamos llamados a una vida llena de luchas. A veces, nuestro papel es continuar el trabajo que otros han iniciado, permaneciendo fieles y confiados en Dios. La paz de Isaac es una lección valiosa para nosotros hoy. Nos invita a vivir con serenidad y a confiar en que, cuando caminamos con Dios, su promesa se cumple en nuestras vidas. Finalmente, el papel de Isaac en la historia de la fe no es solo el de un hijo bendecido, sino el de un eslabón esencial en el propósito eterno de Dios. A través de él, la línea de Abraham se extendió, y Dios cumplió su promesa de hacer de Abraham el padre de una gran nación. En la vida de Isaac, vemos que Dios no se olvida de sus promesas, y que incluso cuando parece que la historia da giros inesperados, él sigue fiel a su palabra. Isaac nos recuerda que Dios está trabajando en nuestra vida de formas que muchas veces no comprendemos. Su papel fue simple, pero profundamente importante, y su fe fue un ejemplo de paz y obediencia. A través de la historia de Isaac, entendemos que cada uno de nosotros tiene un papel en el plan de Dios, y que nuestra fe y obediencia son claves para vivir conforme a su voluntad. Capítulo 5. La familia que cambió el rumbo del mundo. La historia de Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac no es solo un relato de la antigüedad. Es una representación profunda de cómo Dios trabaja a través de personas comunes para llevar a cabo planes extraordinarios. Cada miembro de esta familia desempeñó un papel crucial en la narrativa de la fe y dejó un legado que ha cambiado el rumbo de la humanidad hasta hoy. Esta familia nos muestra que Dios no necesita seres perfectos para cumplir su propósito. Necesita personas dispuestas a seguirle a pesar de las dificultades. La vida de cada uno de ellos, sus luchas, sus alegrías y sus pruebas, es un recordatorio de que la fe no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Abraham fue el primero en recibir el llamado de Dios y en creer en una promesa que, para muchos, habría parecido absurda. Dios le prometió que sería el padre de una gran nación, y Abraham respondió con fe, dejando atrás su hogar y su seguridad para seguir una voz que no podía ver, pero en la que confiaba completamente. Su fe fue la base de todo lo que vendría después, y su disposición a obedecer a Dios, aún en medio de la incertidumbre, nos enseña sobre el poder de la obediencia y la fe. El ejemplo de Abraham es una inspiración para todos aquellos que buscan caminar con Dios en medio de circunstancias difíciles. Nos recuerda que la fe es un viaje que requiere sacrificio y que, aunque a veces podamos dudar, Dios siempre cumple sus promesas. Sara.
la madre que esperó y creyó en lo imposible. Sara fue una mujer que vivió una larga espera, y su vida refleja el dolor que puede acompañar a la fe. Ella creyó en la promesa de Dios, pero los años sin hijos la llevaron a experimentar dudas y sufrimiento. Sin embargo, al final, Dios le concedió lo que su corazón más anhelaba: un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Sara nos enseña sobre la importancia de confiar en el tiempo de Dios. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestros planes puedan fallar y nuestras fuerzas puedan menguar, la fidelidad de Dios es inquebrantable. Cuando finalmente sostuvo a Isaac en sus brazos, comprendió que todo el dolor y la espera habían valido la pena, porque Dios es capaz de transformar la tristeza en gozo. Agar, una mujer que comenzó como sierva en una tierra extranjera, también fue fundamental en esta historia. Su vida fue marcada por el rechazo y el dolor, y en un momento parecía que no había esperanza para ella. Pero en el desierto, sola y vulnerable, Agar tuvo un encuentro con Dios que le cambió la vida. Dios le habló y le dio una promesa para su hijo Ismael, asegurándole que él también tendría un lugar en el plan divino. Agar nos muestra que Dios no se olvida de nadie, incluso de aquellos que parecen estar al margen de la historia. Ella representa a todas aquellas personas que han experimentado el rechazo o la soledad, recordándonos que Dios siempre escucha y que tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Su historia es un testimonio de que Dios está presente en los momentos de mayor aflicción y de que sus planes siempre incluyen a los que buscan su ayuda. Ismael, el primer hijo de Abraham, también fue elegido por Dios para cumplir un propósito. Aunque no era el heredero de la promesa que pasaría por Isaac, Dios le dio a Ismael una bendición especial y le prometió que de él surgiría una gran nación. La vida de Ismael es una prueba de que Dios tiene diferentes caminos y bendiciones para cada persona y que cada uno de nosotros es parte del plan de Dios. Ismael representa la paz que podemos encontrar cuando aceptamos nuestro lugar en el plan divino. Aunque su destino era diferente al de su medio hermano Isaac, su vida fue plena y bendecida, mostrando que Dios es fiel y que tiene un propósito para cada uno de sus hijos, independientemente de las circunstancias de su nacimiento o posición. Isaac, el hijo prometido de Abraham y Sara, simboliza el cumplimiento de la promesa de Dios. Su vida fue una muestra de paz y obediencia, y a través de él, el linaje de Abraham se extendió, cumpliendo el plan divino. Isaac no solo fue el hijo de una promesa, fue el eslabón que conectó a Abraham con el futuro del pueblo de Israel y, en última instancia, con el Mesías. La vida de Isaac nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que su plan se cumple a través de generaciones. Su papel en esta familia no fue de grandes hazañas, sino de continuar el legado de fe y obediencia. A veces, nuestra misión en la vida es simplemente seguir el camino que Dios ha preparado para nosotros, confiando en que Él conoce el futuro mejor que nosotros. La historia de esta familia es, en esencia, la historia de la humanidad. En ella encontramos amor, conflicto, fe, dudas y redención. Aunque Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac eran personas imperfectas, Dios trabajó a través de sus vidas para construir un propósito eterno. Sus errores y sus logros, sus alegrías y sus penas, todo fue parte del plan de Dios para la humanidad. Esta familia nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras debilidades y nuestros errores para cumplir su propósito. Aunque Sara rió al escuchar la promesa, aunque Abraham dudó, aunque Agar huyó y aunque Ismael fue rechazado, Dios usó cada experiencia para tejer una historia de fe y esperanza. Su fidelidad fue más grande que las debilidades humanas, y su amor cubrió cada imperfección. Hoy, esta historia sigue hablándonos. Nos invita a confiar en Dios, a creer en sus promesas y a aceptar que sus tiempos son perfectos. Nos recuerda que la fe requiere paciencia, que la obediencia trae bendición y que incluso en nuestras pruebas, Dios está con nosotros. En una sociedad que busca respuestas rápidas y éxito inmediato, la historia de Abraham y su familia es un llamado a una fe genuina
y a una confianza profunda en el plan de Dios. La familia de Abraham cambió el rumbo del mundo porque fue a través de ellos que Dios trajo su bendición a todas las naciones. Ellos fueron los primeros en caminar por el camino de la fe, y su ejemplo nos anima a seguir creyendo, aun cuando el camino sea incierto. Su historia es un recordatorio de que, aunque nuestras vidas puedan parecer pequeñas o insignificantes, Dios puede usarlas para hacer grandes cosas.